por favor, para que podamos comenzar nuestro servicio, y también ore por la clase. Recuerden, el servicio pues es para que podamos cumplir el propósito de adorar a Dios. Entonces, ¿alguien, varones, que quiera venir a orar unos minutos como congregación? Luego por eso hay pastoras, porque los hombres no quieren orar. Y dice 1 Timoteo claramente que los hombres oren. ¿Pasa alguien o le digo a una hermana? Adelante, hermana. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que, Padre, que a pesar de las dificultades que podamos tener en esta vida, Señor, tú eres fiel y bondadoso, Señor, y justo. Gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento, el momento de esta semana, Señor, para poder alabarte y conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias porque trajiste comida a mis hermanos, Señor, para que aprendieran más de ti. Y de igual manera, Señor, a nuestro hermano José Luis, para que él también, a través de tu palabra, nos enseñe, nos alimente, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque pecamos de muchas maneras, a través del pensamiento, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través de nuestras motivaciones, Señor. Reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor. Perdona, Señor. Te pedimos, Padre, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a poder entender y comprender mejor tu palabra, para que cada día vayamos conociendo más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos sigues perfeccionando y sabemos que esta perfección va a ser hasta el día de Cristo. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Gracias, hermano. Bueno, pues vamos a ver nuestra clase de esta mañana. Recuerden que aparte de, para que los varones se vayan preparando cada domingo, vayan preparando su corazón para estos tiempos, mini tiempos breves de oración, pero que son importantes al iniciar el servicio. También lo que vamos a hacer es, ya les había dicho, no crean que fue algo así superficial. Necesito que sigan meditando en algunos de los títulos, si bien a lo mejor ya no se acuerdan, sí que mediten en los títulos de esta serie, los unos a los otros, y que tal vez desde el solo título ustedes puedan meditar, reflexionar, profundizar acerca de ese tema que les puede llamar la atención, o el Espíritu Santo llamar su atención hacia algo en particular que tal vez ustedes necesiten trabajar, necesiten evaluar, revisar si están tal vez practicando ese unos a otros. ¿Por qué? Porque vamos a ser prácticos, vamos a también a tomar unos minutos para que nos den un testimonio de qué les pudo hablar el Señor a través de cierto tema en particular. Ya llevamos, hoy es el número 16, ya son bastantes, pero por eso hay que repasar, hay que meditar. Estaba revisando un sermón de Marcos 7, y cuando estoy viendo las notas nuevamente, hermanos, me acordaba yo creo del 10% de lo que yo mismo prediqué y preparé. Entonces me imagino que a ustedes como oyentes pues pasa todavía más fácil, ¿no? Un tema, alguna
situación en particular, pues se va de la mente, pero es bueno también porque el Señor pues trae palabra fresca a través de lo que ustedes leen, lo que ustedes buscan en internet, lo que cada domingo su iglesia local les provee, y mientras siga siendo fluido, creo que es una bendición. No así cuando nos atoramos en cierto tema, y yo he visto hermanos, me tocó platicar con hermanos, yo mismo, a lo mejor después de unos años de ser cristiano, estaba con un tema 2 meses, 3 meses, y realmente uno pierde la noción de lo que Dios está diciendo continuamente. Y uno a veces se aferra en ciertos temas, en ciertas situaciones ahí que tal vez son buenas de tenerse, pero no en demasía. Así que de verdad preparen su corazón, no vayan a dejar de venir porque ya me van a pasar al frente, sino que se vea que son prácticos. O sea, que en verdad están meditando en ese unos a otros, porque es a lo que Dios nos está llevando en esta iglesia. Hoy que comenzamos hace poco el 5.º año, ¿verdad? Que todavía no cumplimos, pero ya iniciamos el 5.º año de vida en esta iglesia. Necesitamos ver si estamos practicando, no solo llenándonos de conocimiento. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes meditan un poco, y estaba viendo un video que me hizo reflexionar durante la semana, y no me había yo puesto a pensar en eso, pero si ustedes ven todos los milagros de Jesús son en relación a situaciones físicas del ser humano con quienes se encontró. Ustedes lo ven en los evangelios, y dio vista a los ciegos, resucitó muertos, toda clase de milagros que vemos son en cuanto a lo físico, pero ustedes no ven un milagro en cuanto al carácter. O sea, no vemos eso en las Escrituras. Dios no hace y con un toque cambia el carácter, hace más santo a alguien, porque eso es tarea del creyente. No sé si habían puesto a pensar en eso. Eso es tarea de nosotros. ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Sí lo tiene. Pero Él quiere que nosotros colaboremos en esa santificación para que podamos nosotros ser partícipes de lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, mediten en eso, porque nos toca a nosotros esforzarnos para que por amor a Cristo obedezcamos en la práctica el ser menos codiciosos, iracundos, mentirosos. Cada uno tiene su propia o sus propias luchas, y es muy importante, hermanos, que podamos verlo de esa manera, porque si no, estamos, Señor, te pido en el nombre de Jesús que cambies mi carácter, y el Señor dice, puedo hacerlo, pero también te toca a ti cambiar ese carácter. Te toca a ti participar y manifestar el amor que me tienes en lo que dices creer en mí. Entonces, por eso van a contarnos un poco acerca de lo que Dios les ha hablado. Y bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 5:15. ¿Quién me ayuda a darle lectura en Reina Valera, por favor, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5:15.
¿Ok? ¿Cuál será el título de nuestro texto entonces, de nuestra clase? Véanlo. ¿No pagar mal por mal los unos a los otros? Creo que va más adelantito, Adán, si lo ves. Antes, o sino, en la Biblia de las Américas, procurad siempre lo bueno. Aquí viene nuestra base, tanto los unos para con los otros. No sé cómo diga Reina Valera. Entonces la Biblia de las Américas es más textual y dice, sino procurad siempre lo bueno, tanto los unos para con los otros como para con todos. Entonces ese es nuestro unos a otros de esta mañana. Procuren hacer el bien unos a otros. Entonces, hoy vamos a meditar sobre, parece un mandato sencillo, procurar el bien unos a otros, pero no es nada sencillo. Pero que si logramos practicarlo, hermanos, se va a reflejar en la vida de la iglesia. Si pocos nos esforzamos en practicarlo, puede verse afectada de manera positiva, visible, la iglesia local. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos recuerda que la ética cristiana, hermanos, no es teórica. De hecho, es el siguiente estudio que estamos preparando sobre ética cristiana. Pero para que no se quede otra vez solo en lo teórico, sino en lo práctico. O sea, es práctica diaria, continua, en el hogar, en el trabajo, pero de manera específica en relación a la iglesia, comunitariamente hablando. O sea, es un esfuerzo personal de cada uno de nosotros practicar, procurar el bien unos a otros. Entonces necesitamos entender el texto en su contexto. Nuestra frase se encuentra en medio de otros dos mandatos que hay que estudiar, ¿no? Vienen en nuestro versículo, dos mandatos más, pero nuestro texto es procuren el bien unos con otros. Y esto es difícil, porque vivimos en un mundo que normalmente hasta bíblico se pone, ¿no? Y ahí sí dicen ojo por ojo, diente por diente. Es un mundo donde la venganza, la indiferencia, modo de venganza, se han normalizado. O sea, hoy el vengarse se ha normalizado tanto que se buscan las justificaciones adecuadas, entre comillas, para decir, esto está bien que haya sucedido de esta manera, a nivel mundial. Pero a nivel personal pasa exactamente lo mismo. La venganza es algo que está en la naturaleza del ser humano y si no, es la indiferencia. Es el olvido de procurar pensar en los demás y es un egoísmo profundo en el ser humano en donde se dice coloquialmente la frase primero yo, después yo y al último ¿quién? Yo, ¿verdad? Así se vive en el mundo, tristemente, con venganza e indiferencia, pero lo más peligroso es que se ha normalizado. A grado tal, hermanos, que esto sucede incluso en la iglesia en la actualidad. Podemos caer en esas actitudes. Sin embargo, aquí Pablo nos llama a algo distinto. Nos llama a tres cosas: renunciar al mal, perseguir activamente el bien y reflejar la gracia de Cristo en todas nuestras relaciones. Si ustedes ya leyeron con más detenimiento, eso es lo que enseña Pablo: renunciar al mal, no paguen mal por mal. Perseguir activamente el bien, procuren el bien los unos a los otros y reflejar la gracia de Cristo en todas nuestras relaciones, para con todos. O sea, aún con los no creyentes, ¿te das cuenta?
Recuerda que cada domingo nos imaginamos una iglesia. Imagina una iglesia donde nadie devuelve mal por mal. No necesariamente en acciones, porque devolver mal por mal es a veces tan solo el sentimiento negativo de una persona para con otra. Porque tarde que temprano, de la abundancia de ese corazón, ¿qué va a hablar? La boca. Entonces, y dicen que lo que pensamos, eso somos. También imagina una iglesia donde cada miembro busca el bien del otro constantemente y se extiende ese bien fuera de la iglesia. Esa iglesia no solo es entonces saludable, sino que es un testimonio vivo del Evangelio. Por eso te decía que si pocos nos esforzamos en practicar esto, va a ser muy notorio en la iglesia. No dice procura el bien o procuren el bien los unos a los otros si ellos procuran su bien. No dice eso. No hay ninguna condición. El Señor habla a la iglesia de Tesalónica, que acuérdense, era una iglesia modelo. Es una iglesia de la cual se puede aprender muchísimo, y aún a ellos, siendo un modelo, no les dice ustedes esperen procurar el bien de los demás cuando los demás procuren el bien de ustedes. Eso no dice, eso enseña el mundo. Así que entonces la comunidad cristiana, le añadimos de la gracia, debe practicar con perseverancia y carácter distintivo la búsqueda, hermanos, la búsqueda activa del bien, primero entre hermanos y luego hacia todos, rechazando, negando en todo momento la retribución y adoptando la bondad como estilo de vida conforme al Evangelio. El pasaje entonces, o el versículo en cuestión, nos enseña 3 mandatos a todo creyente verdadero, 3 mandatos a todo creyente verdadero que te ayudan a reflejar a Cristo en todas tus relaciones. 3 mandatos a todo creyente verdadero que te ayudan a reflejar a Cristo en todas tus relaciones. El primer mandato es: no devuelvan mal por mal. El segundo: procurad siempre lo bueno entre los hermanos. Y el tercer mandato: procurad siempre lo bueno para con todos. Eso es lo que enseña nuestro pasaje. No devuelvan mal por mal. Procuren siempre lo bueno entre los hermanos. Procuren siempre lo bueno para con todos, en tercer lugar. Así que vamos a ver el punto 1, no devuelvan mal por mal. Y eso lo dice en la primera frase del versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 5. Pablo ya está terminando la carta a los tesalonicenses, la primera, y está dando instrucciones comunitarias. Y entonces dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces vean cuál es el mandato. Mirad, es un imperativo presente, activo, segunda persona del plural, no me estoy jactando. Es segunda persona del plural, ustedes, miren. Es una vigilancia activa y continua, por eso dije presente activo. Es un presente continuo, o sea, es una vigilancia activa y continua, de estar atento cada vez que me congrego, en primer lugar, para algo en particular. Que ninguno pague. Y este verbo es una prohibición, escuchen hermanos, una prohibición absoluta. Miren que ningún miembro debe actuar de manera retributiva. Por eso dice mal por mal. De hecho, se repite la palabra en griego mal por mal. Y era un principio de justicia en las 2 culturas en donde se escribió la carta, tanto los romanos como los griegos.
cómo los religiosos, entendiendo mal la ley, creían todo lo contrario. Creían en el famoso ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí Pablo está yendo en contra de todo eso y da un mandato de estar vigilando que nadie se comporte de esa manera. O sea, es un estar activo cada vez que nos congregamos, hermano, no estar como policías. Sí quiero dejar claro esa parte, ¿no? O sea, es en un sentido en que debemos estar alertas en que no nos estemos lastimando unos con otros, con actitudes, con palabras, con malos modales, con falta de educación, con palabras agresivas, con indiferencia, silencio. Porque se imaginaban una clase donde todos procuraban el bien de los demás. Ahora imagínense esa iglesia en donde todos pagan mal por mal. Y tal vez tú digas, ahí sentado, sentada, o quienes nos ven después el video, yo sí he visto cosas en la iglesia. Ok, tienes un mandato de parte de Dios. Mira que ninguna, sea los mismos pastores, vean que ninguno pague mal por mal. No se puede pagar mal por mal. Todos siendo seres humanos. Pablo le dice a los tesalonicenses que da por entendido que siendo seres humanos, todos vamos a tener malas tardes, malas mañanas, malas noches. Pero que si yo me encuentro frente a alguien que viene de malas, que viene en la carne, porque así llega gente a la iglesia, no preparó su corazón previamente, no estuvo orando durante la semana para congregarse, ni el mismo sábado, fue el día que más tarde se durmió y llegan desvelados, el que llega desvelado viene de malas. O sea, muchos factores que se descuidan a la manera al momento de congregarme, previo a congregarme, que cuando llego a congregarme, pues yo llego desatado, ¿no? Entonces llego en la carne. Y el mandato de Pablo incluye, hermanos, incluye esa parte de no solo mirar, dice activo, es un mirar activo, no un mirar pasivo. No es ese mirar que está sucediendo algo entre nosotros y decir, ay, y eso te desanime. Y eso te lleve a tú en tu carne desanimarte y juzgar a la iglesia donde tú eres miembro. Entonces, mucha atención con eso, es un mirar activo. Es ir a consolar al hermano que no contestó mal y decirle, perdónalo, perdónala, viene de malas. O es necesario que apartes un tiempo y hables con esa persona. Eso es vigilar activamente, hermanos. Eso es mirar activamente, mirar con atención. Te pregunto esta mañana, ¿cuántas de esas cosas que Dios te ha permitido ver, has pasado por alto, con un mirar pasivo? Porque si ha pasado que te ha tocado ver, y te lo digo ya de manera práctica, específica en esta iglesia, nosotros atendemos las cosas que vemos y las que miran otros y nos dicen. Está bien, si tú no quieres meterte en problema de todos, ese mirar activo es venir con los pastores de la iglesia y decir, vi esto, una persona trató mal a tal persona. Porque no podemos permitir estar en una iglesia pagando mal por mal, ¿te das cuenta? No lo podemos permitir, es un mandato, es un imperativo. Así que Pablo prohíbe la venganza, si se dan cuenta, no la disciplina pastoral justa, que va a buscar restauración. Hay otros versículos que nos mencionan eso. Ayúdenme por favor a buscar Romanos 12, 17 al 21.
Si quiere vamos a empezar acá con Águeda, Romanos 12, 17 al 21, Elsa, Primera de Pedro 3, 9, Primera de Pedro 3, 9 y Betty, Mateo 5, 38 al 39. Vean lo que otros versículos nos dicen en relación a este mirar, que ninguno pague a otro mal por mal. Romanos 12, 17 al 21, Águeda, por favor. Entonces se dan cuenta, Pablo a los romanos les da el mismo mandamiento, pero lo amplía, lo detalla. Pero es exactamente lo mismo que le está diciendo a los tesalonicenses. Primera de Pedro 3, 9. ¿Ok? Entonces el apóstol Pedro, pensando en algo similar, pensando en que este es un grave problema en las iglesias locales, vuelve a repetir: no paguen mal por mal, no se venguen. Y él va y dirige su atención práctica al creyente para que recuerde que fue llamado a bendecir, a bien decir, no a maldecir. Mateo 5, 38 al 39. Entonces, por eso les digo que parece algo sencillo, pero no lo es en la práctica. No lo es en la práctica. O sea, realmente a veces nosotros tendemos a reaccionar, a pagar mal por mal. Me saludas mal, te saludo mal. Esa es la naturaleza humana que tenemos. Entonces, como principio de cambio, necesitamos reconocer esa naturaleza. Necesitamos reconocer que tendemos a vengarnos, a pagar mal por mal, ¿no? Y a usar frases para justificar nuestro pecado. No que no sean ciertas en diversos contextos, pero no lo podemos hacer para justificar y decir manso, pero no menso, ¿no? Porque luego usamos ese tipo de frases solo para justificar mi venganza, que yo pagué mal por mal. Pero si yo acepto mi naturaleza, mi tendencia a contestar así, mi tendencia a reaccionar con esa venganza, ahí comienza el cambio. Porque entonces estoy preparado no para con el que está enfrente, sino para conmigo mismo, reconocer la capacidad que tengo de reaccionar equivocadamente. Y cuando yo reconozco esa capacidad, le pido ayuda a Dios. Ayúdame, Señor, tú sabes cómo soy de reactivo. Necesito estar lleno del Espíritu Santo, dominado por ti, Señor, para obedecerte. Solo lleno de ti, de tu palabra en mi corazón, voy a tener la capacidad, por tu gracia, de no pagar mal por mal, porque mi tendencia es hacerlo. Pastor MacArthur dice: la iglesia no tiene licencia para vengarse. La justicia pertenece al Señor. La venganza personal corrompe la comunidad, la corrompe, la oxida la vida de la iglesia, ¿te das cuenta? Entonces, así como es de hermoso, ved, como dice el Salmo, unidos a los hermanos, juntos en alegría, también tenemos que reconocer que esas reuniones, esa común unión que tenemos, tiene que ser santificados, porque si no tendemos a corromper nuestras relaciones, porque tenemos una tendencia, pero también un mandato de no pagar mal por mal, y de estar todos atentos y vigilar esas cosas entre nosotros.
O sea, yo no me puedo imaginar, más los casos que conocemos como pastores de esta iglesia, que haya odio, rencillas, juicios, críticas, murmuraciones entre ustedes. No me lo puedo imaginar. Y cuando me lo imagino me da mucha tristeza. No podemos vivir así, hermanos. La vida de la iglesia se puede empezar a oxidar poco a poco. En la Reforma, muchos conflictos entre pastores y congregaciones podían derivar en una división. Juan Calvino insistía en el perdón y la disciplina restaurativa, evitando el mal personal y promoviendo la reconciliación. Después de que él, siendo uno de los padres de la Reforma misma, hermanos, permitió la muerte de alguien que estaba en contra de una de sus doctrinas. Hasta entonces aprendió Juan Calvino. Nosotros no podemos esperar a lastimar a alguien, a ser llamados asesinos por palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo al llamar fatuo, necio a alguien. En una iglesia urbana, un miembro difundió rumores dañinos sobre otro. La respuesta impulsiva habría sido confrontación pública o expulsión inmediata. Imagínense qué clase de chisme, ¿no? Esa iglesia instruyó la reconciliación y mediación guiada por líderes, mostrando cómo no devolver mal por mal. Así que a modo de aplicación, practica el perdón activo en conflictos personales. Practica el perdón activo en conflictos personales. Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero vean, Pedro se acerca al Señor y no le dice solamente estoy herido. ¿No han visto a personas que utilizan esa palabra? Estoy herido. Bueno, el problema es que esa herida tiene que sanar otorgando tu perdón para que sane esa herida. Pero si tú no perdonas, no sigues siendo una víctima herida, sino eres una persona que tiene falta de perdón y eso es pecado. ¿Te das cuenta? El problema es que a veces hasta escucho a personas hablar, actuar e incluso orar así. Sana sus heridas si tiene algo contra alguien. No, llévalo a arrepentirse porque tiene falta de perdón ese creyente. Y si tiene falta de perdón, corre el riesgo de que empiece a tener que en su corazón amargura. ¿Te das cuenta cómo el que tiene falta de perdón está en pecado? No es una persona herida. Es una persona que corre el riesgo de ser disciplinado por Dios por su falta de perdón. Y corre el riesgo de que demasiado tiempo con esa falta de perdón comience a tener un corazón lleno de amargura. Practica el perdón activo en conflictos personales. En una iglesia citó el pastor John MacArthur: la venganza personal corrompe la comunidad, el perdón protege y restaura. Una iglesia, dice John Stott, que devuelve mal por mal, pierde su testimonio. La sabiduría cristiana busca restauración. Sí, hermano. Pues no te ha perdonado. ¿Qué tiene? Acabamos de decir, ¿falta de qué? Y esa falta de perdón es ¿qué? Pecado.
Y ese pecado debe ser tratado, hermano. Ahí ya entraste a Mateo 18 si te das cuenta. Si tu hermano peca contra ti, ve, tómalo aparte y estando tú y él solos, dile, exponle. Si te escucha, has ganado un hermano. Mas si no te escucha, toma contigo 1 o 2 testigos y en presencia de ellos, dile. Si los escucha, ya ganaron un hermano. Mas si no los escucha, ¿qué dice? Dilo ¿a quién? A la iglesia. ¿Ok? Entonces, sí debemos, y eso es procurar el bien, ¿no? Debemos estar atentos, ¿no? O sea, no puede haber personas que digan yo te perdono y sigan con un estado de indiferencia, de silencio. O sea, tú ves que no te quieren saludar, que se apartan de ti, pero no solamente lo ve la persona a la cual pidió perdón, sino lo va a empezar a ver la iglesia. Por eso es que se corrompe la vida de la iglesia. Es como el óxido en el metal. O sea, es algo peligroso. Entonces, ese es un primer mandato. Y dice Pablo, si hemos renunciado al devolver mal por mal, surge la pregunta, ¿qué debemos hacer en lugar de vengarnos? Y Pablo responde, procura activamente el bien entre otros. Y ese es nuestro segundo punto, procura siempre lo bueno entre los hermanos. Eso lo dice en la segunda parte, sino o antes en la Reina Valera, antes, es un contraste, procura siempre lo bueno, tanto los unos para con los otros. Entonces ese sino nos dice lo contrario que debemos hacer como creyentes, y es procurar, otra vez, presente, imperativo, presente, activo, plural. O sea, ¿qué significa? Estar procurando, implica esfuerzo continuo, perseguir con diligencia, ¿se acuerdan? Creo que lo vimos en alguna otra clase. Procurar es correr hacia hacer algo, que se vea la intención. De hecho, para que no quede lugar a dudas, Pablo nos dice cuándo, y dice siempre lo bueno. O sea, si el verbo procurar, explicado en el idioma griego de continuamente, diariamente, constantemente, no queda claro, dice, bueno, para que no ayuda, siempre, procuren siempre, en todo momento. ¿Qué hay que procurar? Lo bueno. Así que es una bondad recíproca entre creyentes. Es ese sello, ese distintivo de una iglesia saludable, hermanos. Es un distintivo. ¿Sí sabes qué es un distintivo? Algo que te distingue, ¿no? Entonces no es opcional, porque esto va a reflejar la obra del Espíritu Santo y la gracia recibida, que la entendemos. O sea, el estar llenos del Espíritu Santo es una evidencia de que busco el bienestar de los demás. John Stott otra vez lo cito y dice, el amor entre hermanos es el termómetro de la vitalidad de la iglesia. El amor entre hermanos es el termómetro de la vitalidad de la iglesia. En las primeras iglesias de Jerusalén, cuando vemos Hechos 2, 44 y 45, los creyentes dice que compartían bienes y se cuidaban mutuamente. O sea, no solo el compartirse bienes, que es un modelo, ¿no? Recuerden que Hechos es nada más una narración, una descripción modelo. No es un mandato, pero es mirar esa iglesia primitiva. Y algo que hacían era que se cuidaban mutuamente. Era un ejemplo vivo de procurar el bien entre hermanos. Y eso, si siguen leyendo Hechos, no solo impactaba el interior de la iglesia, sino fuera de ella. Los demás veían que tenían algo diferente estos hermanos. Así que entonces Pablo no solo nos dice, no paguen mal por mal, sino procuren, persigan el bien unos con otros.
Yo sé que también he visto eso en muchos de ustedes, hermanos. Cuando mandan ese mensaje, hacen esa llamada entre semana. No solo a quienes a ustedes les caen bien, sino a quien el Espíritu Santo les pone carga para poder hablarle, para poderle mandar mensaje. No solo cuando sienten cierta distancia, sino por un amor genuino. Y ahí hay que ser muy sensibles al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Otra vez, la llenura del Espíritu nos hace obedientes a lo que el Señor pone en nuestro corazón. No es que nos hable a través de emociones y sentimientos, sino que a través de su palabra, procurando el bien unos para con otros, aunque yo no me esté congregando. Yo me acuerdo de cierto hermano, Dios me da la gracia por su palabra de practicar este mandato de su palabra, y entonces viene a mi corazón el nombre de alguien y mando ese mensaje, hago esa llamada. Pero imagínense estar pasando toda la semana completa en mis afanes, en mis problemas, en mis cosas. No estamos hablando de la familia, pero te pongo una ilustración. Es dejar esa notita, ¿verdad?, en el lunch de tu esposo, mujer, procurando el bien, que Dios te bendiga, gracias por ir a trabajar, gracias por el esfuerzo físico. Te pregunto, mujer, ¿procuraste el bien para con tu familia esta semana? A ese hijo, a esa hija, ese mensajito, esa notita. Y al revés, marido, dejaste ese detalle procurando el bien, estuviste dispuesto a ayudar en algunas otras tareas, más allá de que te lo pidieran, tú adelantándote, ¿verdad? Porque procuras el bien de quienes te rodean, con quienes vives. Y como ahorita vamos por extensión para con todos los demás, aún los no creyentes. Así que el mandato de bondad no termina dentro de la iglesia. Nuestra ética se extiende hacia todos, incluso hacia quienes no comparten nuestra fe, y eso dice la última parte del versículo 15. Dice, como para con todos. Todos, del griego que incluye a no creyentes, vecinos, y escucha esto, enemigos. Así que el mandato amplía la bondad de la comunidad hacia una ética pública, no limitada al círculo de creyentes. O sea, ese procurar el bien que pudiera, entre comillas, ser más fácil entre creyentes, Pablo extiende, o Dios a través de Pablo extiende el mandato hacia procurar el bien de tus vecinos, hacia procurar el bien de tus compañeros de trabajo, hacia procurar el bien de tus familiares no creyentes. Anota solo como referencias, por cuestión de tiempo, Mateo 5, 44 y 45, Romanos 12, 20 al 21 y Lucas 6, 27 al 36. Vamos a leer solo uno, Mateo 5, José Luis, Mateo 5, 44 al 45. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
Así que entonces Mateo no solo nos da el mandato, sino nos da el ejemplo de nuestro Dios bondadoso. ¿Se dan cuenta? Que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que nosotros, siendo enemigos de Dios, siendo malos, habiéndolo rechazado, si Dios fuera como nosotros, pues no tendríamos en su gracia común tantas bendiciones, porque no las mereceríamos. Así que entonces somos llamados a imitar la bondad de Dios para no solo ser bondadosos con los creyentes y con los creyentes más exclusivos, con los creyentes que bien me tratan a mí, con los demás, no. Pablo se extiende y dice, también en aquellos que no son creyentes, que sus actitudes, palabras y pensamientos van a ser totalmente en contra de mí, muestra bondad, muestra bondad. La bondad hacia todos, entonces, es testimonio de que soy un hijo de Dios, es testimonio de que he creído el Evangelio. Hermanos, la iglesia es luz y sal mediante acciones prácticas de servicio. O sea, esa frase de que la iglesia es luz y sal no solo es de dientes para afuera, es algo práctico. ¿Y cómo no se van a dar cuenta de nuestro testimonio quienes no son creyentes si practicamos, si procuramos, si perseguimos ser bondadosos con ellos? Yo no sé si tú sabías que fue en el siglo XVII donde comenzaron a oficializarse lo que con el tiempo serían los primeros hospitales, los que tú ves ahora en todos los gobiernos. Y surgió con los puritanos en el siglo XVII. Las iglesias puritanas establecieron escuelas, hospitales abiertos a la comunidad, mostrando el bien extendido más allá de los creyentes. Gracias a eso tenemos hospitales hoy. Diga el mundo secular lo que quiera decir. Los primeros hospitales surgieron por gente cristiana, hermano, por manifestar la bondad extendida a aquellos que no lo merecen. Una iglesia urbana, otro ejemplo, organizó un comedor para personas vulnerables, atendiendo tanto a miembros como a vecinos no creyentes, mostrando amor activo hacia todos. Así que entonces extiende tu servicio cristiano a la comunidad no creyente. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No quiere decir buenas obras en ese sentido en el que lo hemos entendido, su bondad, pudiéramos decir, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el testimonio cristiano fuera de la iglesia se evidencia más en nuestras obras hacia todos que en nuestras palabras. ¿Sí escuchaste eso? El testimonio cristiano. No estoy diciendo el evangelio, El testimonio de que soy cristiano se evidencia más por mis obras de bondad hacia otros que cualquier tipo de palabra de soy creyente, soy cristiano, yo voy a otro lugar. No, hermanos, es las obras, la bondad manifestada, que hace que una persona te pregunte, oye, tú eres diferente, ¿vas a algún lugar en especial? Y entonces te dé la oportunidad de poder presentar el evangelio. Pero a lo mejor eres indiferente, eres uno más allá afuera, porque no practicas la bondad con el no creyente. Y a veces más triste, hermanos, los no creyentes manifestando bondad para nosotros los cristianos. Tremendo. Para terminar, practica el amor activo hacia quienes te tratan mal. Practica el amor activo hacia quienes te tratan mal. Romanos 12:20 dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto amontonarás brasas de fuego sobre su cabeza. Agustín dice, amar a los enemigos revela la verdadera fuerza de la caridad cristiana. Yo no te pudiera decir cómo Dios acomodó alguna situación en particular,
Pero si yo tenía un enemigo allá donde yo vivía antes, era un señor de una tintorería. Nos hizo de todo, creo que se los he contado, de todo. Y yo estacionaba la camioneta ahí enfrente a él y le escupía, le echaba huevos. Un día dijo mentiras sobre mi hija Andrea, después con mi esposa. Y entre todas mis luchas, un día salí corriendo del departamento y me metí a su negocio. A decirle enojado, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y llegaron policías. Llegaron policías y ellos dijeron, ¿sabes qué? Tú te oyes tranquilo, me acuerdo, te ves más tranquilo, tú no te ves de problemas, son vecinos, viven juntos. Y entonces la ira fue disminuyendo. Hermanos, hoy es una de las personas, por diferentes cosas que pasaron, de las que mejor les hablo y en todo momento nos saludamos allí en la colonia. Y eso solo Dios lo puede hacer. Gaby me decía, ya está solo el Señor, llévale un arroz con leche, no se lo cobres. Y Dios lo ratificaba en mi corazón. Ya lo veo comiendo solito, viendo su televisión. Bondad, bondad, bondad. La bondad constante y deliberada transforma relaciones, hermanos. Repito, la bondad constante y deliberada transforma relaciones, comunidades y sociedades. La pregunta final sería, ¿qué paso concreto darás esta semana para no devolver mal por mal y perseguir activamente el bien en tu iglesia y allá afuera? ¿Qué paso concreto darás esta semana, hermano? No lo dices cuando te toque pasar al frente. Vamos a orar. Señor, pues gracias por estos 3 mandatos. Reconocemos que tenemos una tendencia hacia vengarnos y sí pagar mal por mal. Es una reacción en nuestra naturaleza, Señor, que nos duele al tú darnos una orden de que no debemos ser así. Perdónanos, perdónanos, Señor. Y ayúdanos incluso cuando traspasemos esa línea a rectificar en la medida de lo posible, inmediatamente si es posible, a pedir perdón. Todo ello con el único objeto de glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mirar atentamente el estado espiritual de nuestra iglesia. Y si vemos alguna situación en donde alguien está pagando mal por mal, acudir y actuar, Señor, en esos pasos que tú nos dejas bíblicamente hablando, para que en tu iglesia no haya eso, Señor, no suceda eso. Y tengamos que tratar con quien tengamos que tratar, comenzando por quien está orando, Señor. Necesitamos no pagar mal por mal en tu iglesia local. Y ayúdanos a extender esa bondad a aquellos que te rechazan, a aquellos que se burlan de ti, Señor, para que a través de la bondad reflejemos a nuestro Salvador. No podemos hacerlo solos, Padre, ayúdanos. Y permítenos por tu gracia practicar unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos.